Muy bien, continuaremos pues. Ahora vamos a seguir en capítulo 25. Al fin de capítulo 24, leemos que Pablo está esperando su día del juicio en Cesarea. Y en capítulo 25 él va a apelar a César. También él va a estar dando su testimonio y su defensa antes del nuevo gobernador Festo y también el rey Agripa el segundo. Si leemos en el pasaje aquí, al fin de capítulo 24, pero al cabo de los 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, otra vez, él salió de malas situaciones por no ser un buen gobernador. Entonces, así empezamos con capítulo 25. Como mencioné, sabemos aún de Josefo que Félix había sido quitado de su puesto por unos eventos en la ciudad de Cesarea en que él maltrató a unos judíos y, entre otras cosas, él no mantuvo paz en la región y los gobernadores tienen que quitarlo. Ahora entra un nuevo gobernador, Porcio Festo. Él realmente sirvió solamente 3 años porque él se murió durante el tiempo que él estaba sirviendo. Y él estuvo solamente desde 59 al 62, otros dándonos un periodo muy corto en que están ocurriendo los eventos grabados aquí en Hechos. De lo que podemos determinar por parte de Josefo y también lo que se ve aquí en el mismo libro de Hechos, realmente no hay más mención de él en libros extrabíblicos, pero podemos ver que era un gobernador bastante bueno y capaz. Josefo menciona que él luchó vigorosamente contra los Sicarii, los asesinatos o los que están causando tumultos, etcétera, y que también lo que vemos aquí en el texto es que cuando él llega a la provincia, inmediatamente él se puso a trabajar. Él conoce a los otros líderes del pueblo, como el rey, etcétera, y los líderes en Jerusalén, y también él trata el caso de Pablo, pero inmediatamente, muy pocos días después de su llegada. Entonces, parece que ese fue un hombre recto, bueno, en cuanto a un buen gobernador. Bueno, entonces, en versículos 1 a 5, como un nuevo en el área, él va a visitar a los líderes, conociendo los que están en poder. Él va a hablar, por ejemplo, con el Sanedrín, y también él va a visitar Jerusalén, conociendo los que están viviendo ahí con poder, autoridad, etcétera. Además, él va a conocer en ese capítulo el rey Agripa el segundo y su pues y la persona con él que vamos a explicar en un momento, su hermana. Entonces, y él va a pasar los primeros días conociendo la provincia. Otra vez, como un buen gobernador debe hacer. Y durante ese proceso, él descubre lo que ha sucedido con Pablo. Él va a hablar con los líderes y después, cuando él regresa a la ciudad de Cesarea, donde está el capital del gobierno, él empieza a hablar con Pablo sobre lo que sucedió y va a pedir que él puede estar otra vez ante el Sanedrín en Jerusalén para que él pueda resolver esa situación. Bueno, como dice el texto en los primeros versículos del capítulo 25, todavía hay individuos que están tratando de matarlo en camino. No ha cambiado nada. No sé si son los mismos hombres o si ellos murieron de hambre. Ya, no sabemos, pero hay un otro complot. Bueno, Festo quiere que Pablo vaya a Jerusalén, como dije. Para rehusarle, Pablo tenía que tomar una decisión drástica, apelar a César. Entonces, en vez de la forma que él rehúsa de ir a Jerusalén otra vez, él tiene que decir, bueno, voy a tener que apelar al emperador César. En ese momento, el César que está gobernando es Nerón, y a lo mejor has leído de él y conoció a él por otras fuentes, etcétera, y otra historia. Y sabemos que para el fin de su reino fue loco completamente, y él hizo muchas cosas horribles en contra de mucha gente. Él es tal vez responsable por quemar básicamente toda la ciudad de Roma, entre otras cosas, y maltratar a los cristianos, de acuerdo con Tácito. Pero algo para tomar en cuenta es que en este momento él tenía solamente 22 años, había gobernado o reinado mejor por 5 años y todavía fue un emperador bastante bueno. Lo que pasa es que a veces
pensamos en todo su reino y olvidamos que él cambió sobre el periodo de su reino. Cuando él llega en los próximos años, en la mitad de los 60, es cuando él realmente fue para abajo. Entonces, pero por ahora era un hombre justo, recto, básicamente cumpliendo con su trabajo como emperador. Entonces, no es sorprendente que Pablo apela al César, porque en ese momento él no sabía lo que está por venir. Entonces, él podía confiar que él recibiría un juicio justo en el corte del emperador. Bueno, un poquito sobre esa idea de apelar a César, un poco de trasfondo. Se llama provocatio ad Caesarem, es el nombre en latín, y eso es solamente en casos de la pena capital, no por cualquier cosita que haces, sino en muy pocos casos uno puede apelar a César para que él escuche su caso. Las raíces del rey empiezan en el año 30 antes de Cristo. El emperador primero, Augusto, recibió poder de decidir casos apelados especialmente. Y eso es visto también en la Lex Julia Pública, establecida en los 20 antes de Cristo, prohibió el castigo de ciudadanos romanos que habían apelado a César. Entonces, eso es la base que Pablo utiliza para apelar al emperador. Y obviamente solamente los que son ciudadanos pueden aprovechar eso. Si no eres ciudadano, lo siento, tú puedes ser matado sin juicio realmente. Sabemos por la historia que eso terminó en la mitad del segundo siglo, que no siguió siendo viable, pero durante esa época eso fue algo que podía aprovechar un ciudadano y Pablo lo hizo. Bueno, entonces después de decir no, Pablo dijo, no voy a ir a Jerusalén, sino yo debo presentarme ante Roma. Eso es realmente el corte en que debo estar. Y entonces Festo dijo, bueno, si has apelado a César irás. Y entonces, pero él tiene un problema. En versículo 26 notamos que él no sé qué hacer porque no hay cargos razonables. Él no sabe lo que está pasando, cuál es su caso, etcétera. Entonces, la razón principal por llamar a Agripa es para ayudar a escribir la carta que acompaña a Pablo a Roma, para decir cuáles son los cargos específicos de por qué está preso. Y que aquí tenemos en esta foto una persona que lleva cartas y eso ilustra el tipo de paquete que él va a llevar, etcétera. Y eso es típico en el primer siglo, que alguien está llevando documentos importantes del gobierno de aquí para allá. Entonces, él va a enviar ese documento en capítulo 27, cuando Pablo va a salir con el centurión, él y otros a lo mejor van a estar llevando tales cosas consigo con Pablo cuando él va a Roma. Pero él necesita saber cuáles son los cargos. Entonces, él va a invitar a el rey Agripa para ayudarle a determinar cuál es la razón por enviarlo. Y también conocer un poquito más de este rey con quien va a trabajar realmente. Entonces, con eso vamos a hablar en versículo 23. Vemos que Agripa y Berenice vinieron con mucha pompa, dice. Tú puedes imaginar que ellos llegan un par de días después. Ellos van a entrar en la audiencia con el gobernador y con otros también, con mucha pompa. Tú puedes imaginar esa situación. Aquí es una foto de un emperador cuando él está también en otra ocasión, pero eso te da una idea de la fanfarría que todo está pasando en ese día. Fue un día importante. Entonces, ellos entran y Pablo va a dar su defensa ante ellos. Quiero hablar un poquito sobre esos personajes. El rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice. Marco Julio Agripa II es su nombre técnicamente, pero es entre el linaje de Herodes el Grande. Es el hijo de Agripa I, quien hemos conocido en capítulo 12. Él vivió por un tiempo largo, de 27 al 93 después de Cristo. De hecho, él estuvo ahí durante el tiempo de la caída de Jerusalén y muchos años después. Agripa reinaba sobre porciones de la tierra de su padre Agripa I. Si recuerdas, Agripa I había básicamente gobernaba toda la región como el rey. Él tenía bastante libertad. En el caso de Agripa II,
él empezó con una región más al norte, Chalcis, y también empezó a añadir otras porciones de la región que es Judea, y esa región, eventualmente tomando más o menos el mismo contenido de tierra, pero no tenía la misma libertad. Él fue bajo del poder del gobernador todavía. Pero él tenía cierta habilidad. Él realmente está encargado de hacer las cosas diarias, haciendo juicios normales, y también él tenía la habilidad de elegir el sumo sacerdote en vez del gobernador. Él es un hermano, y los dos, Berenice, son hermanos de Drusila, la que hemos visto en el capítulo anterior, que es la esposa de Félix. Entonces hay más historia atrás de eso. Puedes investigar si quisieras, es interesante. Pero hubo rumores que Herodes Agripa II y Berenice vivieron en una relación incestuosa. Entonces, hay ese en el trasfondo entre ellos. Y sabemos que Berenice fue conocida por su mala fama. Ella va a ir eventualmente, después de la caída de Roma, de Jerusalén, para vivir en Roma como amante, concubina realmente del emperador Tito en los 70s, y también después de la caída de Jerusalén. Y eso es visto en Suetonio. Unos piensan que Tito realmente amó a Berenice, pero por su estado de ser judía, no podía casarse con ella. Pero quién sabe, hay más que puedes ver en el libro de Por Suetonio en su parte de Tito. Interesantemente, en cuanto a Agripa, Agripa fue un amigo del general y emperador Tito en los 70s. Y él es también responsable por dar información al historiador Josefo. Entonces, mucho que sabemos nosotros de Josefo, de la guerra y lo que está sucediendo en cuanto a los eventos que prepararon por la guerra en Jerusalén en los 60s y 70s, viene de parte del del rey Agripa II. Entonces, mucho de esa información viene de él. Entonces, yo creo que es interesante sabiendo de las fuentes de Josefo. Bueno, con eso ahora tenemos un poquito más información de él. También un par de palabras. Siempre hay esa duda. ¿Cuál es la relación entre el gobernador y el rey? Porque ambos tienen poder, pero ¿quién es por encima del otro? Bueno, varía, pero típicamente en el mundo del Imperio Romano, cuando hubo un rey, que es un rey cliente, se llama, o reyes clientes en el imperio, sí, ya existía una situación bastante sólida, tenía un rey bastante buena que puede ser sumiso a Roma. No querían molestarlos, entonces ellos dan bastante libertad de hacer y mantener la paz, etcétera, en sus regiones. Bueno, pero en otras ocasiones, cuando hay necesidad, van a enviar un gobernador. Y básicamente, como puedes ver en la lámina, el gobernador o procurador, él es de Roma, es enviado por Roma, y su trabajo principal es colectar impuestos. Y también mantener la paz y tranquilidad en la región por el ejército. Entonces, él tiene poder de la espada y también del dinero. Al otro lado, el rey tenía bastante autonomía. Él tenía jurisdicción sobre la mayoría de las decisiones diarias, de cortes, etcétera, y podía seleccionar, en el caso de los judíos, el sumo sacerdote. Entonces, al final de cuentas, el rey Herodes Agripa el segundo está debajo del gobernador. Ok, hay que reconocer que el gobernador es el más importante en la región. Y él tiene que obedecer, al final de cuentas, al gobernador. La única excepción fue con Agripa el primero, que no tenía un gobernador en ese tiempo. Bueno, vamos para adelante para regresar a lo que estamos mirando. Y otras, quiero animarte ahora para poner en pausa otra vez y leer este capítulo 26, porque realmente es un capítulo importante y fascinante en que Pablo va a relatar otra vez su conversión y también un poco más de su vida, pero también él va a enfatizar su propósito, su ministerio, y también vamos a ver algo pues
varios puntos interesantes. Así, si no has hecho ya, por favor, repasa por leer el capítulo 26. Ok, muy bien. En los primeros versículos, vamos a ver lo siguiente. Voy a saltar al 26. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Entonces aquí puedes ver que él va a repasar varios elementos de su vida. Entonces, él está feliz que Agripa está ahí porque él conoce el mundo judío y realmente es clave porque Festo acaba de llegar, es romano, él no va a ser de los judíos, sus costumbres, etcétera. Y él realmente depende de Agripa, quien realmente es de raíces judías y él ha servido por varios años ahí en Jerusalén. Entonces, es bueno, como dice Pablo, que el rey está escuchando su defensa, porque él sabe lo que está pasando. Y también vamos a ver que Pablo va a mencionar que el rey ya conoce los profetas, él conoce el Antiguo Testamento. Entonces, él empieza hablando de su trasfondo en Jerusalén, que lo que él hizo, que es fariseo también, es lo que hemos visto en las otras ocasiones en capítulo 9 y capítulo 22. Regresando a lo que vamos a ver aquí. Como mencioné, Agripa puede ayudar en definir la situación y entender bien lo que está pasando. En versículos 4 al 18, Pablo relata otra vez su conversión. Él va a mencionar, como hemos leído, su juventud hasta el momento que encuentra a Jesús en el camino y las palabras que Jesús va a decirle. Y vamos a hacer hincapié de eso en un momento, versículos 17 al 20 en particular. Pero voy a saltarlo porque hemos estudiado realmente los hechos de su conversión. Un punto que quiero mencionar es simplemente en versículo 14, encontramos algo que no se ve en los otros pasajes en capítulo 9 o 22. Él dice que cuando está hablando con Jesús, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No se aparece en capítulo 9 o 22. Y quiero mencionar, es interesante lo que está haciendo Pablo aquí. Y no dudo que Jesús lo dijo, pero tal como en el caso de capítulo 22, Pablo está ajustando los detalles de su testimonio dependiendo de la audiencia. En capítulo 22, ¿recuerdas en qué enfocó él en ese entonces? Eso fue con los judíos, entonces él enfocó los elementos judíos. Pero ahora está ante gobernadores que son de raíces romanas, principalmente también el rey, pero él va a usar, también él va a contextualizar para que ellos también entiendan. Interesantemente, hay un dicho griego conocido sobre esa idea de dura cosa te es, dar cosas contra el aguijón. Eso fue conocido entre varios dichos romanos y griegos. También hay una cita tal vez del autor Eurípides en Las Bacantes, en estas líneas de 792 y 796, que él también habla de esa idea de dar cosas contra el aguijón. Otros, Pablo está usando lenguaje y conceptos que va a ser conocidos por los gobernantes, la audiencia. Otra vez, Pablo está usando la sabiduría en cada momento. Hablando, citando Eurípides, también en su defensa aquí ante los gobernadores. Otras, yo creo que Jesús lo hizo, lo dijo, pero él no va a ser enfatizado en otros contextos. Pero creo que tal vez Jesús lo mencionó, tal vez sabiendo de que iba a pasar ese día ante los gobernadores. Así es fascinante, ¿no? Bueno, siguiendo con la lectura, vamos a ver que él va a empezar en versículo 17 al 20, explicando la misión divina de Pablo. Entonces, quiero leer esta sección porque yo creo que es significativo. Voy a leerlo en NBI. Él va a decir, ahora, versículo 17, Jesús está hablando, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abres los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y así que Rey Agripa no fue desobediente a esa visión celestial.
Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles, a todos los prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando ante grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Entonces, yo creo que ese pasaje es clave para ver algo sobre el corazón de Pablo, algo sobre cómo él vio su propia misión divino. Yo creo que él está relatando al corazón de lo que él ve como su misión que él recibió directamente de la boca de Jesús. Interesantemente, algo que antes de desarrollar el pasaje, yo creo que un punto interesante es que él va a citar probablemente una porción de Isaías 42, versículo 7, y eso es una porción de los rollos del mar muerto que está citando el mismo pasaje, en que dice, yo, Yahweh, te he llamado en justicia para que abras los ojos de los ciegos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mi trabajo es abrir los ojos de los ciegos. Yo creo que por este pasaje y también en capítulo 13, en su prédica en Antioquía de Pisidia, él va a usar la porción de Isaías que toca al siervo. ¿Recuerdas eso? Que en varios puntos de capítulos 53, 42, entre otros, el profeta Isaías habla del siervo. En ciertos pasajes se relata, eso se trata de Israel. En otros pasajes parece que está hablando del Mesías. Y Pablo aparentemente se identifica con el siervo también. Él va a usarlo en capítulo 13, conectándose como su trabajo es proclamar el evangelio a los gentiles. Y también aquí él va a repetirlo. Y se ve tal vez elementos también en las epístolas. Y si quieres ver más de eso, también puedes consultar documentos por N.T. Wright. Él toca eso en más detalle también. Entonces, Pablo se conecta con el siervo y tal vez como extensión del Mesías o extensión de Israel, que es su trabajo de abrir los ojos de los que son ciegos. Bueno, entonces, mirando al texto en sí, él tiene dos cosas que quiero enfatizar. Número uno, el propósito de convertirse. ¿Cuál es el propósito de convertirse? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del Satanás a Dios. Entonces, primeramente vamos a ver cuál es el propósito de la conversión. Interesante que habla de las tinieblas a la luz. En el segundo siglo tenemos evidencia que los cristianos como Justino Mártir y entre otros hablaban de ser iluminados, que cuando uno es iluminado, eso es equivalente de ser bautizado. Entonces, aún en el segundo siglo, por lo menos, ellos conectaron los puntos, es decir, cuando estamos saliendo de la oscuridad a la luz, estamos siendo perdonados, iniciando una vida nueva, etcétera. Y ellos conectaron esa palabra de iluminación con el bautismo. Puedes chequear eso también en otros textos. También hablando de sacándole del poder de Satanás hacia Dios. Y podemos ver algo parecido en las cartas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, 1 al 10, hablando de eso, o Colosenses. Aún en Efesios capítulo 1 también, versículo 18 al 22. Y hablando, como hemos visto en capítulo 19 de Hechos, de la idea que Dios o Jesús es por encima de cualquier otro poder que hay en el mundo. Y cuando vemos en Efesios capítulo 6, cuando hablo de la armadura de Dios y la lucha contra los poderes celestiales, Jesús está por encima. Entonces, cuando nosotros como creyentes somos sacados del mundo, sacados del poder de Satanás, ya somos bajo del poder y dominio de Jesús. Vemos algo muy interesante en Colosenses capítulo 1. Él dice lo siguiente, voy a citarlo. Colosenses 1, 12 al 14 dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado
para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso coincide exactamente con lo que Pablo está relatando ante los gobernantes aquí. Bueno, más allá del propósito, también tenemos resultado de la conversión. Entonces, primero es propósito y segundo es resultado. Al fin de que reciben, número 1, el perdón. Y número 2, una herencia. Bueno, todo está enredado, ¿verdad? Ambos saliendo de ciertos poderes y recibiendo bendiciones también. En cuanto al perdón de los pecados, hemos ya tratado eso varias veces sobre la marcha del estudio del libro de Hechos. Y también una herencia. Puedes, por ejemplo, mirar en Romanos 8:17, que es una herencia que espera un creyente, es la gloria. Capítulo 1, versículos 13 y 14 de Efesios 1, 13 y 14, habla que el Espíritu Santo es una garantía de nuestra herencia futura. También en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro dice lo siguiente: recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Wow. Es lo que te espera si estás en Cristo. Tú tienes una esperanza increíble, una herencia maravillosa. Imagínate si tú eres el hijo de un tal como Bill Gates o tal vez Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Imagina que tú eres el hijo de uno de esos, los más ricos del mundo. ¿Qué herencia esperarías, no? Amigo, tenemos una herencia que es mucho más mejor. Si estamos en Cristo, si hemos sido trasladados de las tinieblas al poder de Dios, etcétera, tenemos una herencia incomparable, reservada para ti. Qué gozo, ¿no? Y eso es lo que Pablo está anunciando aquí ante los gobernantes también. Bueno, en este texto otra vez, podemos ver esa idea que Pablo ve su trabajo como iluminar a la gente, cumplir con su trabajo. Se ve eso en muchas partes de su trabajo en Hechos y también en las epístolas, que podemos ver cosas relacionadas con eso. Muy bien. En ese momento entonces Pablo está proclamando otra vez el evangelio ante de los gobernantes. En versículo 22 a 23, otra vez, como mencioné anteriormente, Pablo va a conectar su trabajo con profecía, tratando de otra vez conectar el camino, el movimiento de los creyentes con el Antiguo Testamento. Y tal vez es por razones legales. Como mencioné, tal vez parte de los cargos es que Pablo está iniciando una religión ilícita, que no es bajo del poder o no tiene permiso de parte del gobernante, del gobierno, perdón, de Roma. Y por conectar con judaísmo, judaísmo ya fue una religión lícita de parte del gobierno romano. Entonces, tal vez Pablo está haciendo esa conexión con esa posibilidad. Él va a continuar diciendo, entonces, cuando llegue a ese punto otra vez de la resurrección, Festo digo, Pablo, estás loco, porque así es la respuesta típica de un buen romano. No creyeron en la idea que alguien podría ser resucitado. Eso no era común en el mundo de los romanos. Y Pablo dijo, no estoy loco, sino también el rey conoce bien el Antiguo Testamento. Él sabe que los eventos alrededor de Jesús no ocurrieron en un rincón. Y eso también es significativo, porque si yo creo eso respalda la historicidad de los eventos. Tenemos evidencia por parte de otros historiadores, como hemos tratado en otras ocasiones. Un libro actual muy bueno que trata ese tema es por Lee Strobel, El caso de Cristo. Si quieres investigar más la idea que los eventos de Jesús y el inicio de la iglesia fueron conocidos por otros más allá de solamente creyentes.
Pero Pablo va a enfatizar dos cosas. Número uno, que los eventos de Jesús fueron conocidos, que también el rey Agripa ya conoce el Antiguo Testamento. Él entiende que Jesús está simplemente cumpliendo lo esperado del Mesías. Y es interesante lo que dice aquí también Agripa. Después de la interrupción por Festo, Agripa dice, ¿cree usted en los profetas? Pablo dice eso a Agripa. A mí me consta que sí. Y después responde Agripa, un poco más, ¿me convences a hacerme cristiano? Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces, Pablo nunca cesa de hablar de Jesús. Toda su vida está enfocado en hablar de Jesús y la resurrección. En sus viajes, cuando él andaba hablando con gente en diferentes lugares, está hablando, aun cuando trataron de matarlo, él hablaba de Jesús. Cuando él está en Jerusalén, ante los gobernadores, ante el Sanedrín, ante de los que están en el templo, él siempre está hablando de Jesús. Aquí también, él también está diciendo, Jesús es el centro y tiene que ver con la resurrección y la esperanza de la resurrección al corazón. Él no puede evitar hablando de eso. Y realmente, amigo, no debe ser el mismo mensaje nuestro, que tampoco nosotros debemos parar de hablar de Jesús y la resurrección. Espero que ese curso y más que todo que el texto de Hechos te ha animado de proclamar el mensaje constantemente a tus amigos, conocidos, si estás enfrente de gobernadores o lo que sea, siempre enfocando el mensaje en Jesús y su resurrección. Bueno, para concluir esta sección, quiero tratar un tema que hemos mencionado, pero aquí vemos ese punto claramente. La inocencia de Pablo. Lo mencioné en otra ocasión, pero y también hay un documento, si quieres verlo en más detalle, en la página del curso, sobre que es más detallado en la inocencia del cristianismo en general, en que toco varios puntos de hechos también en el libro de Lucas. Pero aquí simplemente quiero mencionar cuántas veces Pablo es considerado inocente en los últimos capítulos de Hechos. 23:9, los fariseos, no encontramos ningún delito en ese hombre. 23:29, Claudio Lisias, no había contra él cargo alguno que merece la muerte o la cárcel. 25:25, Festo, he llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merece la muerte. Agripa y Berenice, este hombre ha hecho nada que merece la muerte ni la cárcel. Más adelante no hemos estudiado, pero en capítulo 28, los de Malta, ellos pensaron que seguramente era un asesinato por ser atacado por la víbora hasta que nada malo pasó y cambiaron de parecer y decían que era un dios. En capítulo 28-18, Pablo resumiendo, quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte cuando está conversando con los que están ahí. Entonces, una vez tras otro, la inocencia de Pablo es establecida. Entonces, cuando él llega a Roma, él está listo para morir, pero al mismo tiempo, él repite y los demás están respaldando esa realidad que es inocente. Y si este hombre es inocente, eso también respalda de que este movimiento del camino también no está tratando de derrumbar al imperio romano, sino tiene un reino celestial. Tiene un reino que es más allá de este mundo. Entonces, espero que el ejemplo de Pablo pueda motivarnos para seguir proclamando el mensaje de la salvación. Espero que tú puedas seguir siendo una luz, porque tú has sido llevado de las tinieblas hacia la luz. Entonces, amigo, así concluimos el capítulo 26 y vamos a empezar con el capítulo 27 y vamos a ver un viaje muy interesante, un náufrago. Es una historia con mucho movimiento, muy interesante, pero eso nos toca en el próximo video. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos pronto.